dijo el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza de su venida, tu pueblo ha preparado esta corona de ramos de gozo y la ha adornado con música. Ahora pues, que vamos a emprender el camino de la preparación de la venida de tu Hijo, le pedimos que mientras se acerca el día del esplendor de esta corona, con las nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que, por su ser del mundo, ilumina en todas las oscuridades. Este vive y reina por los siglos de los siglos. La esperanza en el reino de los cielos. Por eso el tiempo litúrgico nos lleva al color dorado. Es un color que está lleno en este contexto de los 4 domingos de la vida. Pues vamos a iniciar nuestra oración de la corona de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor vendrá con gran poder e iluminará los ojos de los ciudadanos. Concede a tus fieles
El Señor Todopoderoso, que es y que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con todos ustedes. Pues hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos a Dios y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecados. Con un corazón contrito, decimos: confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. Porque, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte. Fuerte por amar a tus siervos, a las nubes de sol heredad. Ojalá arrancarás los cielos y bajarás estremeciendo las montañas por tu presencia. Los semís y los montes se estremecieron por tu presencia. Jamás oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti. Hiciera tales cosas en favor de los que esperaban en él, pues que tu práctica alegremente la justicia y no pierdes de vista tus mandamientos. Estamos airados porque nosotros pecábamos, éramos siempre rebeldes, y éramos impuros, y nuestra justicia era como el trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como la sopa, y nuestras copas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre y se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas como hueso y nos dejabas con la razón de nuestras culpas. Sin embargo, tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, somos hechuza de tus manos, palabra de Dios.
Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala, protege la cepa plantada por tu mano, el renueve que tú mismo cultivaste. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido, ya no nos alejaremos de ti, conservanos la vida y alabaremos tu poder. De la primera carta de Jesús, hermanos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo nuestro Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo, ya que por él nos ha bendecido con los demás en todo lo que se refiere a la palabra de Dios y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes. A tal grado que no parecen de ningún nombre. Ustedes nos esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hará permanecer irreprochables hasta el fin, el día de su advenimiento. Dios es quien nos ha llevado a la unión con su Hijo Jesucristo. Dios es quien, palabra de Dios.
permanezcan alegres. Palabra del Señor. Los corazones, hablar propiamente, que iniciamos el calendario de culto, que nos lleva a darnos cuenta esa parte de que tanto aprovechamos el tiempo de gracia que Dios nos da, pues para vivir ese momento de gracia. Y entonces viene la parte que nos corresponde ver. El primer tiempo del Adviento nos habla como centro de la parucía. ¿Qué es la parucía? La segunda venida de nuestro Redentor, donde se nos va a pedir cuentas a cada uno de cómo vivimos en el caminar de la vida. Que tanto experimentamos la paz, la alegría, la armonía, que tanto nos esforzamos en hacer presente el reino del amor, el reino de los cielos, que tanto vivimos los mandamientos, que tanto nos esforzamos en vivir la paz y la paz. Y por eso, corazones, el tiempo del Adviento nos lleva a oración. Por eso lo que decimos es un tipo de oración. Y corazones, pero luego tenemos que darnos cuenta que si es la televisión, la radio, el celular, todo lo que nos distrae, bueno, disponernos para poder tener ese sano diálogo. Porque corazones, siempre las tentaciones, ¿qué es lo que van a buscar? Que no buscamos lo que nos corresponde. Pero siempre Dios nos recuerda el libre albedrío, tener la capacidad de pensar, de amar, y dentro de la libertad que Dios nos da, entonces también, ¿qué tanto dentro de la familia sabemos vivir el acto del amor, del respeto, de la lealtad? Porque corazones, hay ocasiones que nos acostumbramos a hablar con palabras fuertes, y eso de acostumbrarnos es estarnos dañando. ¿No? ¿Cuántas veces necesitamos llegar al acuerdo de decir, es que esa palabra me hace daño? Pues hay que cambiar a otra. Porque no es tanto la palabra, sino el sentimiento que tiene aquella palabra que lleva a hacer grandes heridas. Y entonces, el Adviento, ¿a qué nos lleva? En esa primera
signos. Primero, tiene que iniciar desde la libertad y la voluntad del hombre, desde el saber involucrarnos. Por tradición ponemos el nacimiento y corazones. Pues si una persona se encarga nada más de ponerlo, pues entonces se nos olvida que no es solamente para que se vea bonita la casa, no, es para que nos pongamos de acuerdo y todos participemos. Porque entonces viene aquella parte, cuando le damos una temática, entonces nos damos cuenta cuál es la necesidad en este momento de nuestra familia. Y eso va a tener que ver mucho en la forma en que vamos poniendo el nacimiento. Porque poner el nacimiento también nos lleva a un ámbito de colaboración, tanto en el ámbito material del lugar donde lo vamos a poner, cómo vamos a poner las imágenes, como en el momento propio de la oración. Porque entonces cuando vamos colaborando como familia, ¿qué es lo primero que comprendemos? Cómo quitar los prejuicios y cómo saber acompañarnos dentro del caminar para el encuentro de Dios. Por eso, corazones, hablar de la parucía, que va, tendremos a ver si queremos encontrarnos con Dios. Porque hay que decir que cuando hacemos una maldad, hasta nos queremos esconder de Dios, como si fuera fácil, ¿no? Porque Dios siempre va a estar allí a un lado nuestro. Y si no podemos engañar la conciencia, pues menos vamos a poder engañar a Dios. No, ahorita el tiempo del Adviento nos lleva a anhelar el encuentro con nuestro Redentor. Por eso, corazones, todo lo que vamos a ir viviendo dentro de la preparación, acuérdense, no es para un sacramento, es para tener mayor conocimiento de saber vivir el amor divino. Y por eso, ¿a qué nos lleva? Sobre todo, el tiempo del servicio. ¿Cómo puedo servir a Dios? Por medio del papá, del mamá, de mis hermanos. ¿Cómo podemos servir desde la oración? ¿Cómo saber trascender en esa gracia divina? Por eso, personas, cada pregunta que vamos a ir enseñando tiene un compromiso. Y es un compromiso personal. Pero también ese compromiso necesita la evaluación. ¿Realmente me estoy comprometido con Dios? Porque si lo hacemos por quedar bien con los demás, se nos olvida realmente cómo trascender en lo que Dios nos pide para que se viva la paz y la armonía. Por eso no es para prepararnos para los regalos, no, es para prepararnos para compartir la gracia de Dios. Porque corazones, luego hablamos de las posadas y nada más le ponemos el título de la posada, porque ni hay oración, ni hay el momento de compartir, ni hay momento de armonizarnos
por nuestra causa fue crucificada, en tiempo de posibilidad, padeció y resucitada, y resucitado de nuestras vidas según las Escrituras, y subió a la iglesia, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los humanos, y su reino no durará. Que ahora el Espíritu Santo, Señor y Dador del Hijo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que ahora los profetas. Que ahora la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle confiadamente que despierte su poder y venga a salvarnos. Y vamos a ir diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que los hombres despierten del sueño de su indiferencia, que reciban con alegría la salvación que se eterna. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que se afiance la paz en el mundo y la riqueza de la creación se transforme en instrumento de progreso y bienestar para todos los hombres. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor, con su venida, alivie los dolores de nuestros hermanos enfermos, de paz y alegría a los que sufren en su espíritu, y libre al mundo de sus males. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que todos nosotros, conscientes de nuestro compromiso como creyentes, abiertos a la solidaridad y con esperanza que esto será actuar desde nuestra vocación a la fraternidad, pasemos de una cultura de violencia a una cultura de cuidado y de la paz. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor siga cerrando ocasiones celulares, misioneras, religiosas, matrimoniales y el deseo de cumplimientos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que nuestra comunidad del Señor del perdón, vivamos en paz y justicia, agradando al Señor por medio de nuestras acciones. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que nosotros mismos vivamos siempre las preocupaciones de esta vida, nos impidan a entendernos en pie cuando llegue el Hijo del Hombre. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Pidamos al Señor por todos los padres de familia para que viviendo su fe puedan guiar y educar santamente a sus hijos. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Pidamos por todos los matrimonios y en especial por aquellos que estén casados por un momento de conflicto, de crisis, para que viviendo el amor divino puedan superar todas las dificultades de esta vida. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Pidamos por cada una de nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, para que el Señor nos conceda todo aquello que nos ayude a vivir santamente. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Pidamos al Señor para que siga derramando su gracia y su provisión sobre María Fernanda Apellido, sobre el matrimonio de Ángel Jiménez y María Maura Hernández, sobre Amelie Michel Cortés, sobre Jimena Cortés Celis, sobre la familia Cortés Celis, sobre la familia Cortés Celis, sobre José Edgar Puerta Peñalosa, sobre José Antonio Peñalosa III, para que el Señor les siga fortaleciendo y bendiciendo siempre. Roguemos al Señor. Pidamos por el aumento de vocaciones, tanto sacerdotales, misioneras, religiosas y matrimoniales, para que el Señor les siga sembrando en el seno de nuestras familias. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por causa de los fenómenos naturales, por causa de la guerra, por causa de la enfermedad, por causa de la migración, para que el Señor sea su fortaleza, para que el Señor nos pueda remediar sus males. Roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Ángela y Amiga Mejía Alcázar, de Teresa Arrega Reyes, de Tomás López González y de Cisco Sánchez, de Prudencia Santander, de Ignacia García, de Gilberto Vargas, de Judith Aleur, de Adriana Santiago, de Olivia Sánchez, de Marcelo Vargas, de Felipe Vargas, de Luis Vargas, de Donaciano Zúñiga, de Jorge Martínez, de Modesta Martínez, de Dolores Ramírez Puerta, de Ana María Zamora Flores, de Martín Luis Espinosa Rodríguez, de Rafael Olivares Ortega, de Luis Rafael Domínguez Olivares, de David Carlos Sánchez, de Juana Amaro Méndez, de Irene Rodríguez, de Edilberto Velasco, de Raúl Medina Marqués, y por aquellos hermanos nuestros que el Señor nos ha dado a llamar por medio de la guerra, por aquellos hermanos nuestros que el Señor nos ha dado a llamar por medio del huracán, por las almas del purgatorio, para que el Señor les perdone sus culpas, para que el Señor les abra las puertas del cielo. Roguemos
Acepta, Señor, mi ofrenda, acéptala, mi Señor, transforma tu cuerpo y tu sangre, en ti no llenas de amor. Como de niño llenas, Señor, mis heridas limpias quedarán, es alimento de salvación. Bendito sea, Señor. Vengo yo con mis hermanos, he venido, Señor, para decirte que te amo, para adorarte, Señor. Mi vida pongo entre tus manos, es una ofrenda de amor. Heridas limpias quedarán, que es alimento de salvación. Bendito sea, Señor. Ahora, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos ha dado, ya es que lo que nos das en el tiempo presente, para el aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en plena de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la unidad de nuestra carne, realizó el plan de la redención trazado desde antiguo, y nos abre el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, deberán así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que harán en grande espera confiados sin alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno del Dios. en que nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Dijo que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaban el signo de ley de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos, mientras comía con ellos como pan.
Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en civil por su sangre derramada en la cruz, como el cáliz lleno del fruto de la vida. Al plegarse de nuevo te bendigo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial del mismo Jesucristo, nuestra paz y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes pides a ti por el sacrificio de Cristo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guardamos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Luis. Ayúdanos a esperar la día de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente con las criaturas, te cantaremos gozosos canción de gracias del ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que guiados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, te cantemos ahora un signo de confianza. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien nos invita a vivir nuestra fe para dar un buen testimonio de esperanza, para
Jesús, estás aquí, ven a mí. En tu humilde te me vienes a entregar. Por ser de tu redención y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No soy digno ni de estar en la verdad. Te pido poco más, entrega humildad, para así lograr llegar a la santidad. Te recibo, recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo en el corazón. Recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo, permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón, habita, Señor, por siempre en mi interior. Te recibo.
toca, tu mirada que curaba, de nuevo nos sanará. No merezco que tú vengas a mi pobreza tocar, mas yo quiero que mi vida, Jesús, tú puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, es tu vino, nuestra sangre, que no nos deja morir. Pan y vida para todos, frutos para compartir. que compartes con nosotros de la pobreza tocar, cambiaremos nuestro mundo. Para que puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las seguras para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y tienen la cabeza, por favor, para recibir la bendición que a cada invocación respondemos. Amén. Que Dios omnipotente y misericordioso nos santifique con la celebración de la vida de su Hijo unigénito y nos llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo viene al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezcan con los premios eternos, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe se alegren ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,